Bien, hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a arrancar el trabajo con funciones. Vamos a definir algunas propiedades, algunas condiciones básicas para trabajar con funciones, para ahondar en nuestro curso de cálculo infinitesimal y de trigonometría. Bien, cuando hablamos de funciones vamos a definir qué es una función. Bien, una definición así general. Vamos a verificar algunas propiedades de las funciones. Vamos a ver cómo se clasifican las funciones y vamos a ver operaciones entre funciones. Bien, entonces pues sin más arranquemos. Bien, ¿qué es una función? Definamos qué es una relación, qué es una función, qué es el dominio, qué es el rango de una función y la notación de una función. ¿Listo? Bien, comencemos. Una relación es básicamente si tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, conjunto A y conjunto B, la relación es un subconjunto de parejas ordenadas. Por ejemplo, podemos decir que tendremos la pareja LJ y además podemos ubicarla sobre el plano cartesiano L en X, J en Y, sus coordenadas. ¿Listo? Este conjunto de parejas ordenadas, que vemos acá, este subconjunto de parejas ordenadas, es lo que definiríamos como la relación. Todas estas parejas que están aquí graficadas sobre el plano cartesiano, esas parejas son lo que podemos definir o conocemos como una relación entre quién, el conjunto A y el conjunto B. Eso es una relación. Tenemos conjunto A, conjunto B y organizamos parejas de elementos. Un elemento del conjunto A con algún elemento del conjunto B y se pueden ubicar sobre el plano cartesiano, que sería el que se conoce como producto cartesiano. Eso es una relación, ese subconjunto de parejas ordenadas. Este subconjunto es la relación. Ahora, ¿qué sería una función? La función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Y básicamente es una regla de correspondencia, donde a un elemento del conjunto A le corresponde solo un elemento del conjunto B. Es decir, a este elemento X del conjunto X mayúscula o conjunto A, si quieren llamarlo así, le corresponde un elemento del conjunto Y y solo un elemento. ¿Bien? Lo que quiere decir que vamos a tener ahora dos conjuntos que están relacionados por una regla de correspondencia que va a ser esta F, que va a ser una regla matemática que vamos a ver ahora. Una regla de correspondencia. ¿Listo? Entonces a X1 le corresponde F de X1, a X2 le corresponde F de X2. ¿Listo? Entonces, ¿podemos formar parejas ordenadas? Claro que sí, pero hay una regla de correspondencia, es decir, no al azar o de manera aleatoria se relaciona X1 con cualquier elemento del conjunto Y, no de manera aleatoria. Hay una razón para la que sea F de X1, es decir, hay una regla que debe cumplirse, esa es la regla de correspondencia. ¿Listo? Por eso es una función, porque cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B gracias a una regla de correspondencia, a una norma que definiría básicamente la ecuación de la función. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se puede notar una función? De estas maneras, una función se puede notar de una expresión verbal, podríamos decir Y es el doble de X, eso sería una expresión. Una expresión algebraica, es decir, podríamos escribir eso, Y igual 2X. Una tabla de valores, ¿listo? Donde está elementos del conjunto de variable que vamos a llamar independiente y su correspondencia en el conjunto de la variable dependiente. Entonces, al valor 3, por ejemplo, en X, ¿quién le corresponde en 2? Esa es otra forma de notar la función. La tabla de valores y finalmente en el gráfico. ¿Listo? Que es tomar todas esas parejas ordenadas, el producto cartesiano, y ubicarlos de acuerdo con las coordenadas que nos arroja cada una de esas parejas, ubicarlos sobre el plano cartesiano. ¿Listo? Esa es la notación de una función. Vamos a llamarlas f de x de manera general. Bien. El dominio y el rango de la función. Si ustedes se dieron cuenta cuando definimos la función, cuando acá definimos función, tenemos dos conjuntos, ¿listo? Y si se dan cuenta que la flecha viene de un conjunto hacia el otro, este diagrama se llama diagrama sagital por las flechas, entonces podemos decir que el dominio y el rango de la función estarían definidos por
El dominio sería el conjunto de salida desde donde arranca la flecha y el rango es hacia donde llega la flecha. Pero quiere decir que cada elemento del conjunto que se llama rango, cada elemento le corresponde a algún elemento del dominio. ¿Qué sería el dominio? El dominio es el conjunto de todos los valores que podrían involucrarse en la función. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x más 2, el dominio son todos los valores que puedo poner aquí en este valor x. ¿Listo? Entonces, todos los valores que podría poner aquí es lo que se conoce como dominio. ¿Y el rango qué va a ser? Pues f de x, todos los resultados que voy a obtener. ¿Listo? Por ejemplo, en esta función, dominio va a ser los valores que ponga en x, que puedo poner en x, que me es lícito poner en x, por decirlo de alguna manera. Y el rango son todos los resultados al hacer esta operación completa. Primero la multiplicación, luego la suma y ese resultado comienza a ser parte del conjunto y llamamos rango. Es decir, cuando tenemos la gráfica, el dominio sería la coordenada en x y el rango va a ser la coordenada en y. Cuando tenemos una pareja ordenada x, y para ubicarla en el plano cartesiano, x hace parte del dominio y y hace parte del rango. Bien, esa es la definición de dominio y de rango de una función que de alguna manera ya lo hemos tocado en algunas oportunidades. Bien, propiedades de una función. Bueno, vamos a hablar de tres propiedades así generales de las funciones y vamos a revisar, por ejemplo, qué es una función inyectiva, una función sobreyectiva, una función biyectiva y vamos a verificar la simetría de las funciones. Bien. Bueno, tendríamos que definir también si la función es decreciente o descreciente en algún intervalo. Importantísimo este concepto para tratar derivadas. Listo. Función inyectiva. Bueno, esta también se le conoce como función 1 a 1. Y dice que ningún elemento del conjunto de llegada es imagen de dos elementos del dominio. Es decir, si ustedes se dan cuenta, a donde llegan las flechas, solamente llega una flecha a cada elemento. Es decir, este 1 del conjunto y solo le corresponde a un elemento del conjunto x. ¿Cuál sería una función no inyectiva? Fíjense que, por ejemplo, este 2 correspondería al valor 2 y al valor 5. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos la función f de x igual a 2x, el valor, por ejemplo, de llegada 8, si 8 es el resultado, quiere decir que x solo puede tener un valor para que y sea 8 y para este caso sería 4. No me funciona otro valor, no puede ser 4 y 6 al mismo tiempo, me van a dar como resultado el 8. No funciona. Entonces eso quiere decir que sea una función inyectiva, que la correspondencia es 1 a 1. A un elemento del conjunto de llegada o del rango le corresponde solamente un elemento o corresponde solamente a un elemento del conjunto de salida o dominio. Bien, eso sería entonces lo que sucede con la función inyectiva o función 1 a 1. Ahora, la función sobreyectiva, para este caso es cuando el dominio y el rango son igualitos. La cantidad de elementos que hay en el conjunto de salida es igual a la cantidad de elementos que hay en el conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada tienen alguna correspondencia y todos los elementos del conjunto de salida también van a tener imagen en el conjunto de llegada. Fíjense que eso sucede en el caso en que no es sobreyectiva, sobran algunos valores del conjunto de llegada. Para que sea sobreyectiva, todos los del conjunto de llegada y todos los del conjunto de salida deben corresponder a una flecha. Básicamente lo podemos ver así en el caso del diagrama sagital. Bien, eso es una función sobreyectiva. Ahora, una función biyectiva es la que cumple con las dos condiciones, tanto inyectiva como biyectiva. Es decir, que todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de solo un elemento del conjunto de salida. ¿Listo? Entonces, el dominio, todos los elementos del dominio tienen imagen en el rango, pero los elementos del rango son imagen de solamente un elemento del dominio. Por ejemplo,
esta no es biyectiva porque sobra un elemento en el conjunto de llegada y además uno de los elementos es imagen de dos elementos del conjunto de salida. Por eso sería una función, por eso no es una función biyectiva este. ¿Listo? Ahora, hablemos de la simetría de una función. Se dice que la función puede ser par o puede ser impar o puede ser asimétrica, que ya la veremos en este apartado. ¿Listo? Para que la función sea par quiere decir que no importa si tomamos un valor para x y menos x, el resultado de ambas va a ser el mismo. ¿Bien? Y para que la función sea impar, al tomar la función común o al tomar el valor de menos x, es como si multiplicáramos por menos 1 el valor de la función en x. Un ejemplito de la función par, lo pueden ver, es la gráfica de la función coseno. Fíjense que la gráfica de la función coseno decimos que es par porque es como si le pusiéramos un espejo sobre el eje y. Se refleja lo que está a la derecha, se va a reflejar con lo que está a la izquierda. Diferente a lo que pasa con una función impar para el caso de la función seno. Sí se va a reflejar, pero se refleja con respecto al origen y lo que estaba positivo se va a reflejar negativo. Así funciona. Entonces, para que sea impar, lo que estaba positivo se va a reflejar negativo. Por ejemplo, aquí en el valor pi medios, la altura era 1. Ahora en menos pi medios la altura va a ser menos 1. Más o menos de esa forma funciona. ¿Listo? Entonces, simetría par, como si pusiéramos el espejo y se va a repetir exactamente de la misma manera. Por ejemplo, si hablásemos en esta función o revisáramos el valor para el caso de, hablemos de pi cuartos, que la altura es 0.707, si miramos menos pi cuartos, la altura también es 0.707 aproximadamente, lo que quiere decir que tanto para el ángulo positivo como para el ángulo negativo, la altura en coseno pues va a ser la misma. Ahora, distinto, en el caso de la función impar, que para este caso graficamos una función seno, que para el ángulo positivo tiene un valor, para el ángulo negativo tendría el mismo valor, pero ahora sería negativo. Por ejemplo, para pi medios, altura 1, para menos pi medios, altura menos 1. ¿Okay? Entonces, esta sería la simetría de la función, puede ser par o puede ser impar. Par como si tuviera un espejo en el eje y. Impar como si tuviera el espejo, pero todo lo que estuviera positivo se volviera negativo, lo que estuviera negativo se volviera positivo. Se dice que tendría simetría respecto del origen. ¿Bien? Listo. ¿Cómo saber si una función es creciente o es decreciente? Hay que analizarla en un intervalo específico. Y podemos decir que es creciente cuando la función evaluada en un valor de x1 es menor a la función evaluada en un valor de x2, y va a ser al revés si la función es decreciente. Evaluada en x1 es mayor y evaluada en x2 es menor. ¿Cómo así? Miremos este ejemplo. Miremos en qué intervalo la función sería creciente. Miremos entre 0 y pi medios, esta es la función 0. Entre 0 y pi medios, f de x1 sería 0 y f de x2 sería 1. Lo que quiere decir que el primer valor es menor al segundo valor. Por lo tanto, en este intervalo, si ustedes se dan cuenta, la función va subiendo, es creciente. Ahora, miremos, en el intervalo de pi medios hasta pi, fíjense que el valor x1 sería 1 y el valor x2 sería 0. Es decir, estaría disminuyendo la función y por eso se dice que en este intervalo esa función es decreciente. Un concepto bastante sencillo, un concepto bastante cómodo que podemos nosotros revisar. ¿Listo? Bien, ahora vamos a clasificar las funciones según su naturaleza. Hablemos de funciones polinómicas, racionales, radicales, trascendentes, especiales. Listo. Comencemos. Las funciones polinómicas, pues fácil, corresponden a un polinomio. Por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x más 3 es un polinomio. ¿Listo? Y se puede decir que ahí están las lineales, las cuadráticas, las cúbicas y todas sus gráficas y su comportamiento, que son polinomios y obedecen a los procesos suministrados por el álgebra. Se pueden factorizar, productos notables, todo ese tipo de cosas. Eso sería una función polinómica. Ahora, las funciones racionales son una fracción, son un cociente, pero tanto el numerador como el denominador
obedecen a un polinomio. ¿Bien? Estas serían las funciones racionales. Por ejemplo, tenemos un polinomio sobre otro polinomio. Y gráficamente pues se comportaría de esta forma de acuerdo con las raíces y bla bla bla, y de allí sacamos límites y todas esas cosas que ya vimos o veremos en otras oportunidades. ¿Listo? Entonces una función racional es un cociente entre dos polinomios. Las funciones radicales pues básicamente involucran raíces, y dentro de las raíces va a estar la variable. Un ejemplo de ellas puede ser la raíz cuadrada de x, que su gráfica tiene este comportamiento. ¿Listo? Radicales pues quiere decir que involucran raíces y que la variable estaría dentro del radical. ¿Listo? Funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son aquellas para las que el álgebra ya no fue suficiente, sino que se requirió otro tipo de manejo y de tratamiento, y entre ellas tenemos las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Una función exponencial se caracteriza porque la variable se encuentra en el exponente. Una función logarítmica es donde se encuentra el logaritmo con una base específica fija, constante a para este caso, y dentro del argumento vamos a encontrar la variable x. ¿Listo? Esta será una función logarítmica. Ahora, las funciones trigonométricas son las derivadas o extraídas del seno, coseno, tangente y todas sus relaciones y cocientes y recíprocas. ¿Bien? Entonces estas son las funciones trascendentes. También tendríamos funciones que podemos decir que son funciones especiales. Entre ellas vamos a hablar de la función a trozos, la función valor absoluto, la función parte entera. Una función a trozos es un ejemplo va a ser este. Vamos a verla en la gráfica. Resulta que gráficamente la función se está comportando de esta manera. La función se comporta algo así. Una función a trozos es esto. Si se dan cuenta ustedes, en un intervalo, para este caso en los x menores a 1, la función se comporta como una parábola x al cuadrado, y después de 1, es decir, los valores mayores a 1, la función se comporta como una línea recta, una función lineal en 1 menos x. ¿Listo? Entonces la función tiene comportamiento diferente de acuerdo con el trozo o con el intervalo al que se le vaya a dar el tratamiento. Bien, de esa forma se define una función que nosotros llamaríamos función trascendente, que sería una función especial, que es la función a trozos. Ahora, la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene un tratamiento bastante interesante, porque la función valor absoluto básicamente va a arrojar la parte positiva, la distancia, el valor de la distancia entre un número y el origen. Entonces, vamos a verlo, o podemos verlo de esta manera. La función valor absoluto se podría ver de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, en los valores menores a 0 nos está dando, por ejemplo, para el 3, la altura sería, para el menos 3, perdón, la altura sería 3 positivo. Nos arroja solamente el valor positivo. Nos arroja este 3, pero ya no negativo, sino positivo. En ambos casos, cuando x es menor a 0, es decir, es negativo, o cuando x es mayor a 0, nos va a arrojar solamente la parte positiva, como si calculáramos solamente la distancia que hay desde el punto, desde el valor en x hasta el origen. ¿Cuál es la distancia desde menos 4 hasta 0? Pues va a ser 4, por eso la altura va a estar aquí referenciada en el valor 4. Bien, esa sería entonces la función valor absoluto. Ahora podríamos hablar de la función, parte entera, que es una función que queda como un escalón. Es una función a trozos, pero básicamente se comporta como un escalón y va a ser algo más o menos de esta manera. Entonces va a ser una función a trozos definida de esta manera. Ustedes se dan cuenta, estamos diciendo que para los valores menores a 1 la altura va a ser 3. ¿Listo? Se forma un escalón porque después de 1, los valores mayores a 1, la altura va a ser 1 solamente. ¿Listo? Esto es lo que se llama una función escalón, o se llama o definida por trozos con partes enteras. Bien, entonces esas serían las funciones que nosotros llamaríamos funciones
especiales. Pues básicamente son funciones a trozos y la función valor absoluto. Bien, entonces eso es todo por este video. Espero que sea de bastante utilidad y nos veremos en la próxima.